Continuando con las disertaciones, se presenta a continuación el señor ex fiscal de la Cámara de la Provincia de Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, doctor Carlos Ferrer. El doctor Carlos Ferrer, ex fiscal de Cámara en lo criminal de la provincia de Córdoba, cargo que desempeñó durante 20 años, actualmente es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular de Derecho Procesal Penal en dicha facultad y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez, dirigió e integró equipos de investigación en el ámbito académico y en el Centro de Capacitación Judicial Ricardo Núñez, con informes y conclusiones publicadas. También ha integrado salas examinadoras para distintos cargos de la magistratura, de consejos de la magistratura de Córdoba y de Misiones. Bien, buenas tardes. No sé si se oye bien. Sí. Bien. Buenas tardes a todos, no por de rigor, sino de corazón, sinceramente. Quiero agradecer muy especialmente la invitación que se me cursara desde el FOFECMA a través de María Emilia Valle y por intermedio de la doctora Cáceres de Borati, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, para, venir a ver si podemos hacer algún aporte a estas reflexiones sobre el perfil de los aspirantes a cubrir cargos en el Ministerio Público y en la Justicia a través de los consejos de la magistratura. También quiero agradecer especialmente a la organización y a los disertantes que en realidad estaba previsto que intervinieran ahora, el doctor Roque y la doctora Bianco, por haberme cedido el espacio para poder darle continuidad o hilación, si ustedes quieren, a la temática que ha estado abordando en los paneles y las disertaciones anteriores. Debo también decir, a fuerte sincero, de que quizás lo que uno pueda aportar aquí pueda ser tomado como una voz en disidencia respecto de lo que hemos estado escuchando, pero quiero aclarar que en realidad todo esto va a tener coherencia y va a estar en sintonía con lo que es el título del tema a abordar, que es la selección de aspirantes de acuerdo al perfil que sea exigible para el desempeño en funciones dentro de la magistratura y del Ministerio Público. También quiero aclarar, porque no todos son abogados pertenecientes al ámbito penal, que, vengo de una provincia que va a cumplir 80 años de juicio penal oral. Es decir, el año que viene se cumplen 80 años de que por primera vez en el país se instauró la oralidad como método de enjuiciamiento penal en la etapa del juicio justamente. También hace 25 años que se incorporó en mi provincia la investigación fiscal, también a título de novedad, y podemos decir algunos años más si tenemos en cuenta que desde la época de Vélez Mariconde, allá por la década del 70, ya existía la llamada o el procedimiento llamado citación directa, que era la investigación a cargo del fiscal para los delitos leves. Que hace 20 años tenemos juicio conjurado en Córdoba. El doctor Montenovo fue el único que hizo alguna referencia a mi provincia y entiendo que sea así porque evidentemente de lo que se está hablando aquí es del modelo anglosajón, no del modelo que tenemos en Córdoba, que responde más al formato de Europa continental. Pero tenemos hace 20 años juicios conjurados y que se insinuó primero como una incursión tímida con la participación de 2 ciudadanos junto a los 3 jueces técnicos en un sistema que era optativo, opcional para hipótesis delictivas que superaran los 15 años de prisión y en donde los jurados tenían las mismas atribuciones y deberes que los jueces técnicos. En el año 2004 se sancionó la ley 9182 que comenzó a regir en el año 2005 y desde esa fecha hasta ahora llevamos más de 600 juicios conjurados populares bajo un formato que ya no es como el anterior, sino que incluye la participación de 8 ciudadanos junto a los 3 jueces técnicos en un sistema que ya no es más opcional, sino que es obligatorio para los delitos más graves del Código Penal, delitos llamados aberrantes, o del fuero penal económico y anticorrupción. Sin estrépito alguno,
este sistema ha venido funcionando con la particularidad de que en este modelo los jurados populares son observadores del juicio, son jueces que no participan activamente en la dinámica propia del debate, pero que, además de decidir y que las decisiones se adoptan por mayoría de todos los integrantes del tribunal, que vienen a ser 11, no se ven liberados de dar las razones de su convicción final, que en el caso de los ciudadanos debe acotarse solamente a la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado que ha sido sometido a juicio. Esto lo hace, o marca una nota distintiva, evidentemente, porque hemos estado escuchando, basado en lo que se piensa como la adecuación al sistema del common law, que los jurados populares en el modelo anglosajón están absolutamente liberados de dar razones de sus dichos y el fundamento de sus decisiones pasa a ser la respuesta por sí o por no a las preguntas que le formule el juez instructor. Quiero aclarar que no es una cuestión de pensamiento solamente personal de que esto es inviable en la provincia, sino que constitucionalmente es inviable, porque hay un artículo en la Constitución de la provincia, sancionada en 1987, que establece que los jueces, y los jurados son jueces, deben fundamentar sus sentencias con motivación lógica y legal. Y en ese sentido, la lógica obedece al principio de la sana crítica racional o a la libre convicción, que no es la íntima convicción, que puede coincidir con la libre convicción, pero cuando se tienen que dar razones, las razones tienen que ser objetivas y conducir inexorablemente a la conclusión a la que se arriba. En el sistema que rige en Córdoba, esto se prevé así, y los jurados pueden adherirse al voto de alguno de los magistrados técnicos o pueden votar en soledad, y así viene ocurriendo sin estrépito. Quiero decir que en ese universo de 600 sentencias han resultado anuladas por el Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de casación 4 sentencias. Esto habla de un modelo de participación ciudadana que en estos puntos difiere sustancialmente de lo que hemos estado escuchando hasta recién, que existe en Córdoba, en el país, en nuestra provincia, y que no responde a la tendencia actual en materia de reformas procesales en el resto de las provincias, como hemos escuchado, en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Chubut, aunque sin entrar en vigencia. De manera que no es lo que existe en Córdoba algo que no exista y que no responda a los parámetros de la participación ciudadana que se procura a través de esta inserción, que mientras en la orden federal no se ha sancionado una ley que nos rija para todos, cada provincia podrá ir adoptando el modelo que mejor le acuerde, siempre que sea respetuosa de la Constitución, la nacional, la provincial y los pactos. Y en nuestro sistema, entonces, esto de pensar que es suficiente fundamentación la respuesta que por mayoría den los jurados a las preguntas que le formula el juez, no es suficiente, por más que haya sido así aceptado, incluso en el fallo Canales. Pero me quedé pensando cuando lo escuché al doctor Alfonso Santiago esta mañana, cuando dijo que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rico, informe número 72/17, no consideró suficiente fundamentación para destituir a un magistrado la respuesta a 10 preguntas por sí o por no. Y me pregunto si este modelo, que viene a título de sugerencia desde la Comisión, no tiene repercusión en nuestro ámbito local, jurídico, judicial, procesal y constitucional, en el sentido de considerar satisfecha la exigencia de la fundamentación por vía de esta modalidad, cuando ya no se trata de destituir a alguien, sino de mandarlo a la cárcel. Ese es el punto. Más allá de eso, entiendo que lo que interesa aquí a hoy es evaluar si la manera de valorar la idoneidad o no de los aspirantes a cubrir cargos se satisface plenamente a partir de lo que les toca hacer en el proceso penal, y particularmente en este diseño, este sistema de intervención de jurados populares. Miren, si ustedes quieren y trajéramos aquí a alguien que no es abogado ni integra consejo de la magistratura, un ciudadano común
y les planteamos lo que estamos discutiendo, sería absolutamente legítimo de parte de esa persona preguntarse, oigan, ustedes están discutiendo cómo evaluar la idoneidad de alguien que va a actuar ante un tribunal cuyos integrantes no se les requiere ningún tipo de idoneidad. Es decir, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos merituando para exigirnos que quien deba actuar ante un tribunal lego tenga condiciones técnicas? Y en verdad, esa sería una reflexión propia de su desconocimiento del derecho, porque es evidente que los operadores judiciales, jueces, fiscales, defensores, necesitamos de tener idoneidad para desempeñarnos eficientemente en nuestras funciones. De manera que el hecho de que el tribunal sea lego no nos libera de atender todos los aspectos que hacen al desempeño eficaz de nuestras funciones. Y este desempeño eficaz no es solamente en función del sistema en el que se adopte, o sea, si es conjurado, si es oral y con participación ciudadana, o si es fiscal, juez o defensor, porque también va a variar de acuerdo a eso. La Constitución nos exige edad, ser abogados, tener en algunos casos residencia determinada, pero es como los médicos. También para ejercer la medicina hay que ser médico, pero no cualquier médico puede ejercer cualquier rama de la medicina, cualquier especialidad. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que adquirir destrezas y habilidades específicas que nos pongan en condiciones de ejercer razonablemente, eficientemente ese rol. Y el tema es que los sistemas de selección para aspirantes a cubrir estos cargos se basan en algunos formatos diferenciados según sea la jurisdicción a la que correspondan, pero al menos en mi provincia y creo que en otras también, se cuenta con los antecedentes que se pueden reunir, que demuestren que ha habido un interés en capacitarse y adquirir conocimientos y ser evaluado por ellos. Hay un examen que en nuestro caso es escrito y que se basa en la solución de un caso real, porque los casos que se usan para esos exámenes son traídos de la realidad. Obviamente es un examen escrito y también anónimo, pero que se desenvuelve en el marco de una prueba que consume unas 6 horas aproximadamente y en las que hay que escribir un documento. Y hay una entrevista personal con los integrantes del Consejo. El examen anterior es evaluado o calificado por una sala examinadora que no está conformada por los mismos integrantes del Consejo. Hay una entrevista posterior en la que se evalúa el perfil personal del aspirante y yo creo que son, digamos, ponderaciones necesarias de hacer, pero no suficientes. No suficientes porque, bueno, hay matices o aspectos que no quedan al descubierto, no quedan en evidencia en este tipo de examinaciones. Y en eso vamos a coincidir con lo que se ha hablado aquí y yo comparto totalmente. Pero antes de hablar de en qué podría consistir esa prueba de evaluación, sería importante también tener en cuenta cómo está diseñado el rol de ese funcionario, por caso un fiscal, dentro de lo que es la dinámica de un proceso normal que insume 2 tipos de actuaciones, una investigación, que es más allá de que la tendencia sea a procurar que todas las cuestiones se diriman bajo el marco de la oralidad, no solamente se trata de adquirir destrezas o capacidad en el desempeño oral, sino también en la eficacia investigativa. Designar un fiscal no es designar un abogado con conocimientos técnicos específicos para discurrir el derecho. Se trata de designar a alguien que tenga las habilidades, las mejores capacidades para esclarecer los hechos, para procurar la prueba, para de algún modo conocer cuáles son las fuentes a las que se puede acudir para acreditar un hecho y poder conformar una acusación que después sea válida en un juicio. Pero también tiene que ver esto con la manera en que se organiza el Ministerio Público, porque vamos a tratar de seleccionar un futuro fiscal, un hábil investigador que no sabe hablar en juicio, o que no lo sabe hacer para dirigirse o comunicarse con un tribunal que en este caso particular desconoce el derecho.
Y es evidente, y eso lo digo por experiencia, que eso merece algún tipo de formación específica que en este momento no se brinda y no se requiere para ser fiscal. Se adquiere después por experiencia. Y se pagan los costos de la falta de conocimientos. Quiero decir también que nuestro sistema cordobés, a diferencia de los que han sido descritos aquí, si bien hay dos etapas, en la etapa inicial interviene un fiscal y en la etapa del juicio interviene otro fiscal, lo cual le quita continuidad o unidad de actuación al desempeño del rol acusatorio y que además descompromete o favorece que no haya compromiso con el resultado final de parte de quien procuró la prueba que dio base a la acusación. Quiero decir también que en nuestro sistema no hay audiencia preliminar. El control del mérito de la acusación se hace opcionalmente si el defensor se queja, se opone a la acusación, en cuyo caso sí interviene un juez de control o de garantías, como lo quieran llamar, pero acotado al marco de la discusión. No es que en todos los casos hay un examen de la acusación, ni se determine en ese momento el ofrecimiento de prueba, ni mucho menos se anticipa el pedido de pena. Esto obedece no solamente al diseño procesal, sino también al hecho de que el fiscal que investigó no es el que va a actuar en el juicio, pudiendo serlo, y yo aconsejo que así sea. Entonces, es claro que las capacidades que se deben evaluar a la hora de seleccionar a los futuros fiscales pasan por detectar algún nivel de capacitación específica en la investigación criminal, cómo se protege la prueba, la trazabilidad de la prueba para que sea incontaminada e indiscutida, con qué recursos tecnológicos se puede contar para sumar elementos de prueba a la investigación y con ellos dar base a la acusación. Yo no sé si todos los que están aquí o todos los que se desempeñan en el ámbito forense, en el fuero penal, conocen cómo funcionan los celulares, por ejemplo, y qué se puede saber a partir de lo que nos aporten las empresas telefónicas o las antenas y es un tema tan básico y elemental que, bueno, desde hace ya algún tiempo es utilizado en el fuero penal. O los recursos tecnológicos aplicados a la comunicación visual de las merituaciones o de la prueba a partir de la reconstrucción virtual de hechos con imágenes y gráficos. Hoy el lenguaje gráfico tiene mucho más de contenido y de aptitud para ser entendido y escuchado que el lenguaje oral incluso. Entonces, las cuestiones que pueden ser útiles de evaluar a la hora de seleccionar estos funcionarios no debieran descartar, no debieran desconsiderar también algún manejo en estas habilidades específicas o conocimientos específicos. Como dije, hoy en día la evaluación se realiza acotada a una demostración de conocimientos jurídicos, técnicos, de fondo, constitucionales, procesales, y a algún tipo de interrogatorio que tiene que ver con, en el marco de la entrevista final, el perfil personal, la afinidad, las razones por las que quiere presentarse para ejercer ese cargo, las razones personales que pueda tener, los criterios que podría llegar a tener en su aplicación, pero no hay una prueba de demostración de habilidades expresa o puntual sobre la capacidad discursiva. Y el problema es que en el marco de estas evaluaciones que se hacen en el Consejo de la Magistratura, que en Córdoba rigen desde el año 2000, Marta, si no me equivoco, y que se han llevado adelante para todos los cargos que se han designado en consecuencia, y en los que, como consta en mis antecedentes, me ha tocado intervenir como sala examinadora para jueces de ejecución, fiscales de instrucción, vocales de Cámara de Capital y de Interior, y fiscales de Cámara. Quiero decir que estas examinaciones no resultan suficientes. El problema es que no se las puede dar ni hacer en el marco de convocatorias que suman 70, 100, 120 aspirantes a cubrir el cargo. Es un trabajo del Consejo de la Magistratura que no se puede responder eficientemente. Entonces, mi idea es que, dado que la universidad o la facultad tampoco ofrece una capacitación específica, y no sé si es necesario que lo haga, pero por de pronto, coincidiendo en esto con el doctor Harfuch,
Creo que la universidad sí tiene que dar o incluir en su currícula de la carrera de abogacía técnicas de litigación oral. En la Universidad Católica, de la que es egresado el doctor Inaudi, y con mucho gusto nos hemos reencontrado después de mucho tiempo, igual que la doctora Marcela Cardone, que está por allá. Hemos modificado el plan de estudio de la carrera de abogacía. Ustedes saben que todas las facultades y escuelas de derecho del país estamos pasando por el proceso de acreditación de nuestras carreras, porque el título de abogado ha pasado a ser de interés público, y entonces hay que cumplir con ciertos estándares. Aprovechando ese desafío, hemos modificado el plan y hemos hecho varios cambios, pero entre ellos hemos puesto técnicas de litigación oral como materia obligatoria de la currícula de los abogados. No es solamente para el fuero penal ni conjurados, en el fuero civil ya hay oralidad, en el fuero laboral lo hay, en el fuero de familia lo hubo, ahora ha quedado medio acotado, pero también lo está, y se va a ir extendiendo porque esta es la manera más célere de atender las cuestiones que hacen en los procesos de la distinta índole. Y también hemos incorporado argumentación y oratoria. Pero está claro que los egresados de abogacía no necesariamente deben ser formados para desempeñarse en fueros específicos, tienen que tener una formación general en estas temáticas. Está claro que también la capacitación específica para responder a estas exigencias del desempeño funcional de los distintos roles de los operadores judiciales tiene que ser académica, me parece, o por lo menos con acreditación académica. Y en ese sentido, las escuelas de derecho, las facultades, tenemos que ofrecer cursos, diplomaturas, especializaciones que permitan adquirir las habilidades en este desempeño. La Universidad Católica está en este momento generando una diplomatura en juicio con jurados, no por jurados, sino con jurados, buscando que justamente este aspecto quede satisfecho a partir de una oferta académica. Sin perjuicio de ello, ya que en Córdoba tenemos un centro de perfeccionamiento judicial de trayectoria y reconocimiento público, como es el Centro Núñez, también es un ámbito que podría dar lugar a este tipo de capacitaciones. Pero lo concreto es que, no siendo factible incluir en el examen para la selección de aspirantes a cubrir cargos una evaluación que implique, por ejemplo, desempeñarse en un juicio simulado con jurados, o atender una audiencia determinada, porque eso en la realidad que demanda al Consejo de la Magistratura sería inviable, técnica y prácticamente, entiendo yo, sería posible suplirlo con una suerte de capacitación que exija un nivel de calificación adecuado, exigente, para que esto quede satisfecho o cubierto por lo menos desde esa perspectiva. Así que, de algún modo, la capacitación no podría desconocer cosas que ya han sido dichas aquí, como conocimientos en técnicas de litigación oral, en PNL, programación neurolingüística, en argumentación, en oratoria y dramatización, porque el lenguaje comunicacional en el marco de un juicio tan particular como el del jurado no es solamente hablar bien o hablar fácil o que te entiendan, sino tener presente que el énfasis o las digresiones o las anécdotas suman a la comunicación. La utilización de recursos tecnológicos aplicados a la argumentación oral también, manejo de la dogmática penal, la jurisprudencia y las normas de procedimiento, que es obvio que eso no lo he dejado de lado en ningún momento. La idea es que quien actúe en el juicio sea el responsable de la investigación, asegurando que existe un compromiso e involucramiento con el resultado del proceso y que en este último tramo del debate la gestión que le corresponde hacer en función del rol que desempeña sea eficiente. También tiene que adquirirse conocimientos en materia de criminalística, capacitación para la determinación de la hipótesis de investigación o la teoría del caso, técnicas y estratégicas de investigación penal, recursos investigativos y la tecnología aplicada a la investigación penal. En materia de los jueces dependerá fundamentalmente del sistema. Hemos escuchado aquí que en orden al rol del juez en el marco del juicio con jurados bajo el modelo anglosajón, hay un especial interés en la capacidad para dirigir el debate y para responder a las objeciones de las partes, y yo agregaría para la formulación de las preguntas o las instrucciones a los jurados también, porque evidentemente es sobre la base de esas instrucciones o preguntas que se decide el caso en orden a la culpabilidad o inocencia del acusado que es traído a juicio.
por lo que, sin descartar la base técnica exigible en materia de formación jurídica, se añaden como nuevos requerimientos estos que acabo de mencionar. No sé si he aportado demasiado, he tratado de decir algo teniendo en cuenta las diferencias que existen entre el modelo cordobés y los que están en auge en este momento en el resto del país, pero independientemente de esas diferencias, creo que los consejos de la magistratura debieran ampliar el marco de sus evaluaciones para justamente detectar habilidades, destrezas y conocimientos específicos para el desempeño eficiente en este juicio conjurado. Muchas gracias. Continuando con la jornada.